Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según a qué hora vean este video. Vamos a ver el cuarto tema de la unidad referida a Jesucristo, aquella que habla después de haber visto la muerte, del misterio central de la fe cristiana, que es el de la resurrección de Cristo. Antes vamos a hacer algunas precisiones sobre algo que es el prolegómeno, la condición para que pueda haber resurrección, que es la muerte de Jesús, y qué significa que Cristo ha muerto. Ahí pueden ver una figura famosa de uno de los primeros trabajos de la perspectiva en la pintura renacentista de Mantegna, una obra de arte. Lo primero que vamos a ver es preguntarnos qué es morir, para entender de qué estamos hablando. Es lo que todos entendemos por morir, pero creo que vale la pena detenernos un momento a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es morir? Es dejar de vivir, dejar de existir, dejar de ser, no estar más, haberse ido. Pero cada una de estas afirmaciones tiene un matiz, porque creemos en la vida más allá de esta vida. Por lo cual, ¿es un dejar de vivir? Sí. ¿Es un dejar de existir? Sí, pero de un determinado modo. Es un no estar más. Estar es una palabra que está ligada al espacio y al tiempo, por lo cual, ¿qué significaría decir que no está? No, no está quién, dónde. Haber sido, podemos decir sí, es haber sido en el tiempo, pero también qué es el tiempo, qué es el espacio. La muerte es un modo en el cual llamamos el fin de nuestra propia existencia, la experiencia que tenemos de aquellas personas que después de haber durante años propiamente vivido, dejan de vivir entre nosotros. Es exactamente lo que le pasó a Jesús. ¿Qué es lo que entendemos por la muerte desde la filosofía que considera la existencia del hombre más allá de esta dimensión de espacio-tiempo como un ser espiritual, por lo cual un ser inmortal? La muerte se considera como la separación del principio vital o espiritual de su principio material, llamado cuerpo. Solemos decir la separación del alma de un cuerpo, entendiendo por cuerpo algo que no tiene una autonomía propia y exclusiva. Un cuerpo sin un principio vital que lo anime no es nada en sí mismo, y no es algo, por así decir, preexistente a la vida de cada persona humana. El cuerpo es una realidad única con el alma que se identifican para formar una sola persona. Pero la muerte lo consideramos desde la filosofía como un dejar de vivir, como una separación de ese principio vital. Es un dejar de vivir, es un dejar de existir, es un existir según un nuevo modo espiritual para existir de otro modo. Es dejar de ser de un modo para ser de otro modo. Nadie deja de ser por el hecho de morir, según cómo lo considera, por un lado, la filosofía, por otro lado, obviamente, la teología. En el caso de Jesús, decimos que Jesús dejó de vivir como un hombre. Experimentó lo mismo que todo hombre al final de su tiempo. Un hombre y una mujer que han sido hechos para vivir, experimentan al final de su existencia terrena la separación del cuerpo y del alma, ¿no? Leemos del Catecismo que dice: por la gracia de Dios, Jesucristo gustó la muerte para bien de todos. En su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese por nuestros pecados, sino también que gustase la muerte, es decir, que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo, durante el tiempo comprendido entre el momento en que él expiró en la cruz y el momento en el que él resucitó. Por lo cual la Iglesia afirma la verdadera muerte de Jesucristo en la cruz. Hay una gran simbología en la muerte de Jesús que la celebra la liturgia en la fiesta de Pascua, y es una celebración muy particular que tiene, es decir, que no tiene lugar justamente en el único día del año católico en el que no hay ninguna oración litúrgica, que es el sábado santo, el día que va entre el viernes aniversario de la crucifixión de Jesús y el domingo de la resurrección.
Vamos a leer lo que dice el Catecismo. Dice, este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Es el misterio del sábado santo en el que Cristo es depositado en la tumba. Piensen en lo que era el sábado para los judíos, el día de descanso, el día del reposo de Dios. 6 días creó Dios el cielo y la tierra y el séptimo descansó. Y cada varón, cada mujer del pueblo judío trabajaba 6 días y el séptimo descansaba, el sábado. El misterio de ese descanso de Cristo para retomar la actividad al día siguiente con la resurrección tiene una fuerte simbología que la Iglesia celebra en ese sábado santo. Lo que sabemos de la resurrección es lo que está relatado. ¿Cuáles son los hechos? Va un grupo de mujeres a embalsamar el cuerpo enterrado rápidamente el viernes y se encuentran con el sepulcro vacío. Algunas de las mujeres dicen que lo vieron y que les habló. Ellas, algunas contaron lo que vieron, otras no. Las que cuentan que lo han visto reciben la ignorancia, por así decir, el desprecio no es la palabra, pero sí la desestimación por parte de los apóstoles que tenían eso, como una fuerte convicción de la muerte de Jesús y de lo lógico que hubiera sido que siguiera muerto. Pero poco a poco lo van viendo otros testigos y entonces se va corriendo la voz de aquellos que lo han visto. María de Magdala, María Magdalena, Juana, María de Santiago y las demás. Estoy recogiendo palabras del Evangelio en los que se habla de las distintas apariciones. Salomé, dice el Evangelio de Marcos. Y se va entonces estableciendo entre esa comunidad de hombres y mujeres que antes lo habían seguido la convicción de que Jesús se ha empezado a aparecer a cada uno de ellos, algunos por separado, otros en grupo, como vamos a ver más adelante. Haciendo un resumen de todas las apariciones, años después, San Pablo las recoge en una de sus cartas, en la carta a las Corintios, y entonces nos enteramos por él que resucitado el tercer día, según las Escrituras, se apareció primero a Cefas, a Pedro, a Simón Pedro, y luego a los 12, a sus apóstoles, en el cenáculo. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. San Pablo está escribiendo alrededor del año 50 después de Cristo. Y luego se apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles y se coloca a él en el último lugar. En último término se me pareció también como un abortivo. Él se consideraba como poca cosa delante de los apóstoles, a pesar de que tuvo un lugar importante en la predicación de la primera iglesia. Entonces, al pensar en el relato de la resurrección, ¿cuál es el esquema que lo compone en los evangelios? Primero, encontrar el sepulcro vacío. Es importante este dato, la relevancia que se le da en los evangelios al sepulcro vacío, porque si no, no tendría sentido el poder hablar de la resurrección. Hubiera bastado ir a buscar el cuerpo, encontrarlo y ya está. Pero el sepulcro vacío no es una demostración, sino un signo de la resurrección de Jesús. Luego que se va apareciendo Jesús, no a todos, sino a algunos testigos que han sido de alguna forma elegidos por él. Y ellos van a ser los que van a tener que dar testimonio después de todo lo que está sucediendo. Y algunos les van a creer, otros no le van a creer. En la iglesia de hoy, ¿qué es lo que creemos? Que Jesucristo resucitó, como lo había predicho, y que nos lo contaron testigos fiables. Por lo cual desde entonces la iglesia es la comunidad de los testigos de la resurrección. Es decir, entendemos lo que sucedió de un grupo de hombres y mujeres que se encontraron con él y que fueron contando lo que había sucedido. Consideramos a veces considerada explicación de que la resurrección se debía sobre todo a la exaltación mística de una comunidad arrobada por un mensaje impresionante. Pero lo que muestran los textos más bien es todo lo contrario. El grupo de discípulos estaban abatidos, asustados, llorosos, incrédulos.
Estas palabras están sacadas todas del Evangelio, incluso viéndolo a él. E incluso habiéndolo visto, se resisten a la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. No terminan de creerlo y Jesús tiene que demostrarle de muchos modos que verdaderamente es Él mismo que ha vuelto después de la muerte. Sobre esto vamos a tener que hacer alguna precisión. Es importante insistir en esta idea, es decir, que los apóstoles no estaban preparados para encontrarse con otra vez el mismo Jesús resucitado después de la muerte. San Pablo, en aquel mismo texto que decíamos antes, nos explica cómo entiende él lo que está sucediendo. Dice, les transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12 y todo lo que viene después, ¿no? Recoge el modo en el cual la Iglesia está en el año 50 transmitiendo la experiencia de haber estado con Cristo resucitado. ¿En qué consiste esa experiencia? Los que se encontraron con Jesús dicen que lo han tocado, que han comido con él, para que no duden de que no es un espíritu ni una especie de fantasma. Él les dice, soy yo, y les muestra las llagas como si fueran las credenciales que había sufrido en la cruz, para mostrar la unicidad de la persona que tenían delante con aquel misterio de la cruz. Se les aparece a puertas cerradas, es decir, que tiene alguna posibilidad física de atravesar los cuerpos sólidos, en la conclusión. Se aparece casi al mismo tiempo en Emaús y en Jerusalén, como si no estuviera ligado a las coordenadas del tiempo y del espacio. Es curioso cómo los que ven a Jesús resucitado a veces tardan incluso en reconocer su fisonomía. María Magdalena lo confunde con otro personaje, con el jardinero. Dos discípulos a los que se aparece yendo hacia un pueblo llamado Emaús no lo reconocen y dicen que lo ven bajo otra figura, como si fuera otra persona. ¿Y qué podemos sacar de estos elementos? Podemos sacar que cuando lo tocan entendemos la realidad de un cuerpo que puede comer, un cuerpo que lleva todavía las marcas de lo que vivió antes, es decir, es él mismo, pero tiene propiedades nuevas, no pertenece ya a la Tierra como experiencia de espacio y de tiempo, no está situado en nuestras mismas coordenadas, pero sigue siendo efectivamente él, y eso es algo que ellos perciben perfectamente, es Jesús el que se les aparece en un cuerpo resucitado. Podemos sacar del relato algunas conclusiones de cómo es ese cuerpo resucitado. En su cuerpo resucitado, dice el catecismo, pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. Pero, subrayo yo, tiene todavía la capacidad de mostrarse acá, entre nosotros. Pensemos en otros casos de resurrecciones. Jesús resucitó al hijo de una viuda en la ciudad de Naín. Jesús resucitó a Lázaro, pero esa resurrección es un volver hacia atrás. De alguna forma sabemos que ellos dos van a volver a morir. En el caso de Jesús, verificamos una resurrección distinta, un salto hacia adelante. Es como haber alcanzado un momento nuevo, en el cual se da una realidad totalmente nueva. De alguna forma quiso presentarlo un artista, que lo pongo simplemente por curiosidad. Si se animan a mirar esta figura, después en clase podemos intentar analizarla. La pueden ver después en la presentación, pero sobre todo quiero que la miren con atención porque hay un dato expresado a través de la composición del cuadro que nos puede ayudar a entender lo que el artista, se llama uy, se me borró el apellido, que quiere representar en este momento. Entonces, lo que nos quiere decir el relato de la resurrección, primero que no hubo testigos presenciales del hecho concreto de la resurrección. Luego, la presencia de un signo, que
como dije antes, no es una demostración, sino que es un signo de la resurrección de Jesús, algo que señala hacia otro lado, un sepulcro vacío. Luego, unos testigos que son los que por primera vez se lo encuentran y empiezan a relatarse entre ellos la experiencia de haberse encontrado con él. Y algo importante para ellos y para todos los que vienen después en el cristianismo, que es un itinerario de fe, es decir, un pasar de un estadio de desconfianza a un estadio de convicción a través de experiencias que cada uno de ellos tiene que hacer. Lo que sale del relato es que claramente hay una trascendencia que sobrepasa la experiencia de aquellos que tiene Jesús delante. Una trascendencia, lo decimos en términos complicados para nosotros, pero que queda muy claro, trasciende nuestras coordenadas de espacio y de tiempo, trasciende la creación, trasciende la historia. No tenemos nosotros experiencia de habernos encontrado por ahí con gente resucitada, y trasciende la física, todo lo que podríamos entender de la biología, que de alguna forma nos hace tratar de entender qué supuso para aquellos testigos encontrarse con Jesús resucitado. Creer en la resurrección, recogemos unas palabras de Juan Pablo II en una carta muy importante que escribió en el año 2000. Dice: ciertamente no fue fácil creer. Los discípulos de Emaús creyeron solo después de un laborioso itinerario del Espíritu. El apóstol Tomás creyó únicamente después de haber comprobado el prodigio. Y en realidad, aunque se viese y se tocase su cuerpo, solo la fe podía franquear el misterio de aquel rostro. Es importante pensar que a pesar de que ellos lo vieron, no lo creían, como dice los Hechos de los Apóstoles, que Jesús tuvo que demostrarles de muchos modos que había resucitado, porque verdaderamente no les podía entrar en la cabeza. Esta era una experiencia que los discípulos debían haber hecho ya en la vida histórica de Cristo, con las preguntas que afloraban en su mente y cada vez que se sentían interpelados por los gestos y sus palabras. ¿Quién sos? ¿Por qué haces estas cosas? ¿Cómo tenés tanto poder? Se preguntaban y le preguntaban a Jesús. Y aclara o remata San Juan Pablo diciendo: a Jesús no se llega verdaderamente más que por la fe, a través de un camino cuyas etapas nos presenta el Evangelio en Cesarea de Filipo, y relata un evento de la vida de Jesús. Jesús le pregunta a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y entonces empiezan a responder sin demasiado compromiso. Unos dicen que sos Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, uno de los profetas. Respuestas elevadas, pero distantes todavía de la verdad. Y una vez que terminaron de responder, les dirige la pregunta que probablemente tenía Jesús guardada para hacérselas cuando se hubieran soltado un poco. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y después del silencio de la primera pregunta, toma la palabra Pedro y dice con fuerza: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Ahí se resume lo que podemos aprender de la fe de la Iglesia que mantiene hasta el día de hoy. Cristo resucitó, muy bien. ¿Y a mí eso qué me cambia? A mí cristiano, ¿qué me dice? Es importante porque si, como dice el catecismo, lo recoge de la carta de los Corintios, si no resucitó Cristo, vana es nuestra fe, vana también nuestra predicación, y ustedes serían los más infelices de los hombres, agrega San Pablo en este texto a continuación. Es decir, que la importancia de la resurrección es central, porque ante todo constituye la confirmación de que todo lo que hizo Cristo y enseñó, todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido. Efectivamente, en esta última frase hay una clave importantísima de comprensión que nos dice lo que efectivamente importa subrayar. Al cristiano en concreto, ¿qué le dice la resurrección de Jesús? Primero, que es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Esto es importante porque era una forma en que los primeros
cristianos, que eran judíos, podían entender que la vida de Jesús era cumplir todo lo que se había prometido antes por boca de los profetas y de los patriarcas. Por otro lado, y más importante, es la confirmación de la divinidad de Jesucristo, porque si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe sería absolutamente inútil, sería simplemente como creer, no sé, en Sócrates, en cualquier otro personaje de la historia. Y todavía más es tratar de entender que detrás de la resurrección de Cristo se encuentra, lo veíamos en la última clase, eso que llamamos el misterio pascual. A través de la pasión, muerte y resurrección, Jesús hace algo que es nuevo. Por su muerte nos libera de la esclavitud del pecado. Por su resurrección nos abre el acceso a una vida nueva. Nos devuelve la gracia de Dios, el favor, la amistad, aquella amistad que tenían Adán y Eva en el paraíso y que perdieron justamente por el pecado. Todo esto se realizó, según San Pablo, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos una vida nueva, la vida de Jesús, como la suya es la de Jesús. Jesús nos permite, a partir de su resurrección, empezar a ser hijos de Dios, nos hace hijos de Dios, Dios nos adopta como hijos porque de alguna forma tenemos en nosotros la vida de Jesús, Hijo de Dios. Y además, esto es más complicado, es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia, como el primero de los que durmieron. Del mismo modo que en Adán mueren todos, así todos resucitarán, revivirán en Cristo. En el contexto del catecismo, presentar los misterios de Jesús para que podamos vivirlos con Él es la clave. Esto es una frase complicada, pero nos invita a vivir como Él vivió. Entonces leo lo que nos propone. Se vivió como vivimos, para que vivamos como Él, que amemos como Él, pensemos como Él, queramos como Él, comamos, trabajemos como Él. Sufrió como nosotros sufrimos, para que sepamos qué hacer con el sufrimiento que continúa. Esto algo vimos en la clase sobre el mal. Murió como morimos nosotros, como vamos a morir, para que le perdamos el miedo a la muerte. La muerte para el cristiano tiene un significado nuevo. Y sobre todo resucitó para que resucitemos con Él. Durante los 40 días posteriores a su resurrección, Jesús estuvo paseándose, charlando con los discípulos. Leemos del Catecismo, durante los 40 días en los que Él come y bebe familiarmente con sus discípulos y los instruye sobre el reino, su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. Es decir, Jesús se aparece a sus apóstoles y a sus discípulos como un hombre, pero está preparando el final de su presencia entre nosotros para irse posteriormente al cielo, y es lo que vamos a contemplar ahora, el misterio de la ascensión de Cristo a los cielos. La última aparición terrena de Jesús incluye su entrada irreversible en la gloria de Dios. Nosotros decimos se va al cielo, donde ahí va a retornar al lugar que tenía antes junto al Padre con el Espíritu Santo. Se reúne con los apóstoles cerca de Jerusalén, empieza a elevarse al cielo, los manda a predicar y Él se despide prometiéndoles el Espíritu Santo. Ascendiendo lo cubrió una nube, una forma simbólica de representar su entrada en el cielo, donde Él se sienta para siempre a la derecha de Dios. Eso sería lo que podríamos llamar la exaltación definitiva y la exaltación de vida e irreversible de Jesús. Jesús vuelve de donde vino. ¿Qué hace ahora Jesús en el cielo? Desde el cielo, a la derecha del Padre, toda la vida suya, siendo todavía hombre, mantiene su humanidad y lo que hace es una constante mediación entre Dios y los hombres. Mediación, se dice sacerdocio, sacerdocio, se dice mediación, significa. ¿Qué es lo que hace Dios en el cielo? Pedirle al Padre por nosotros y preparando
el lugar en el que nos espera. Quiere decir que en el cielo podemos insistir en estas ideas. Jesús ejerce permanentemente su sacerdocio. Entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y el hombre hay un continuo flujo en el que nosotros le ofrecemos cosas a Dios y Dios, por Cristo, nos bendice, nos manda gracias, nos protege. Hay como una especie de flujo de ida y vuelta en el cual el mediador, el sacerdote, es Cristo. Al final de los tiempos va a volver a juzgar. Tienen la imagen de la Capilla Sixtina, del ábside de la Capilla Sixtina, donde se ve la imagen del juicio final. Cristo juez en el medio va a volver al final de los tiempos. Mientras tanto está en Dios, porque es Dios, con su cuerpo. Eso significa que su inteligencia, su voluntad, sus sentimientos, sus emociones son reales. Por eso que dice la carta a los hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, al fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Él está siempre vivo para interceder por aquellos que se acercan por él a Dios. Es decir, que Jesús está hoy atento a nuestras vidas. En un resumen del Catecismo, publicado años después del Catecismo, se dice de un modo distinto esto mismo. Dice, como Señor del cosmos y de la historia, cabeza de su iglesia, Cristo glorificado permanece misteriosamente en la tierra, donde su reino está ya presente, como germen y comienzo en la iglesia. Quiere decir que hoy Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está presente por Cristo en la vida de la iglesia, si permanece entre nosotros. Ella, la iglesia misma, vive entre las criaturas. Y entonces dentro del mundo la iglesia quiere ser de alguna forma una semilla que invite a todos a acercarse a el misterio de Dios. Acá vamos a tratar de explicar esto con una metáfora que fue preparada sobre todo para ingenieros, por lo cual puede ser un poco extravagante para ustedes, pero tratamos de presentarla así. Cristo permanece unido a todo cristiano y en cierto modo a todo hombre, permaneciendo Dios. En un espacio homogéneo de tres magnitudes, como el que nos movemos, lo que conocemos como el espacio, hay un punto de especial densidad que es el hombre Dios que atrae todo hacia sí, como si en el cielo hubiera, me permitirán esto, en un agujero negro, ¿no? Es decir, una fuerza atractiva que distorsiona lo que es solamente humano y de alguna forma nos atrae hacia donde Él está. Así está el cuerpo de Cristo en el cielo, preparando un lugar para nosotros y atrayéndonos ya desde hoy. De alguna forma se abre una dimensión nueva en la existencia humana. Eso es lo que llamamos la gracia. La gracia es la vida de Cristo en los cristianos, y eso se llama, como lo llama San Pedro, una participación de la naturaleza divina que los hombres reciben como un don, y que es una vida que de alguna forma se superpone a la nuestra como nuestra vida biológica, pero que nos lleva hacia otro lado. Si tuviéramos que buscar palabras de Jesús sobre este tema de una vida dentro de nuestra vida, así como Dios asumió en Cristo la humanidad, los hombres son, palabra inventada, subsumidos por Dios en una comunidad de vida con Él. Palabras de Jesús en el Evangelio. Yo vine para que tengan vida. ¿Qué vida? Esta vida. El que me come tiene vida eterna, hablando de la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. Imágenes que utilizó Jesús están tomadas, por ejemplo, del Evangelio de San Juan. Otras imágenes están tomadas de las cartas de San Pablo. Jesús habla de la vid y los sarmientos. Y yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Hay una imagen ahí para pensar cómo es la vida de Dios en nosotros. San Pablo habla de que somos injertados en Dios. Otra imagen para tratar de darle vueltas.
Otra imagen que utiliza San Pablo, nos revestimos de Cristo. De alguna forma, exteriormente nos parecemos a Él. Piensen en el comportamiento bueno de un cristiano que hace ver a otros cómo es Jesús. Más misteriosa es la frase de que nos transformamos en Cristo, carta a los Corintios. Como que vamos aprendiendo a pensar, a querer, a razonar de un modo cristiano, significa pensar, razonar, querer como Jesús quiere. Una imagen muy fuerte que utiliza San Pablo y que ha sido tomada también en la ciencia política de la época. Se hablaba del Imperio Romano como un cuerpo orgánico en el que cada parte daba de lo suyo. Lo mismo se utiliza para hablar de la Iglesia y de cómo de un modo misterioso cada cristiano forma un solo cuerpo con Jesús como miembros. Más fuerte es una imagen de fondo que hay en todo lo que escribe sobre todo San Pablo, que habla de que los cristianos nos identificamos con Él, con Jesús, pues el cristiano es de Cristo. Eso debería ser una buena definición de lo que es un cristiano. Jesús en el cielo espera a que se cumpla el tiempo y al final de los tiempos volverá para juzgar a toda la creación. Va a ser el momento de restauración de la creación rota en el pecado original, un nuevo paraíso. Va a restaurar al hombre en su armonía originaria. Va a comenzar la verdadera vida eterna de los hombres con Dios. Una vivencia, una convivencia con Dios cara a cara, en una ciudad que ya no va a necesitar templos, en una fiesta que Jesús manifiesta a veces como un banquete, es decir, un lugar de comunión, de alegría, de placeres, de gusto, de amistad, de amor, eternamente presente. Esa última venida ha sido representada también miles de veces con imágenes distintas y nos quedamos a la espera de cuando llegue. ¿Qué peso tiene hoy la figura de este Jesús del que hemos recorrido su semblante? Quiero tomar dos testimonios. Uno es de un filósofo judío contemporáneo muy valioso llamado Martin Buber, que lo leo. Desde mi juventud he considerado a Jesús como mi hermano mayor. El que la cristiandad le haya visto y le siga viendo como Dios y Redentor me ha parecido siempre un hecho de enorme trascendencia que siempre he intentado comprender por mí y por él. Mi propia relación fraternal y abierta con él se ha ido haciendo cada vez más fuerte y más pura, y hoy le veo como una mirada más fuerte y más pura que nunca. Hoy estoy más cierto que nunca de que le corresponde un gran lugar en la historia creyente de Israel, y que ese puesto no se puede describir con ninguna de las categorías habituales. Fíjense el cariño de un judío profundo, contemporáneo, no se convirtió al cristianismo, desde su fe lo veía a Jesús de esta manera. También es famoso el testimonio de otro grande de la historia, el Mahatma Gandhi, que decía: considero a Jesús de Nazaret uno de los mayores maestros que han existido. Diré que a los hindúes que la vida no está completa a menos que estudien con reverencia la enseñanza de Jesús. Y entonces quería terminar simplemente con un repaso de imágenes que nos muestran a ese Dios que hemos tratado de ver hasta ahora en la Trinidad y en la vida de Jesucristo, con imágenes distintas que nos lo muestran a Dios en la creación, a Dios en la potencia del cielo, a Jesús en la cruz, al buen pastor, a un amigo de sus amigos, a un niño nacido en Belén, todas formas en las que Dios se ha manifestado. ¿Cuál es la que más lo representa? Todas lo representan. El amor de un hombre que muere perdonando en la cruz. El maestro que se presenta de tantas maneras, el Jesús resucitado que impresiona a los soldados que estaban custodiando la tumba, en los miles de modos en los que el arte lo ha intentado presentar, también en la fuerza con la que manifiesta su enseñanza, en el brillo de su aparecer resucitado en el medio de los apóstoles,
en las imágenes que tratan de mostrarnos el compromiso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en la pasión de Jesús. Dios que se compromete todo Él en este proyecto de atraer de nuevo la amistad divina y que se muestra sobre todo en el amor de Jesús en la cruz. El Jesús necesitado de oración y de la compañía de sus amigos. El Jesús resucitado que les deja una tarea a aquellos que lo acompañaban. Y siempre la figura del buen pastor, de un hombre amable, de un hombre amado, de un hombre que se puede presentar eso como alguien que nos muestra lo que es el amor, no solamente con palabras, sino sobre todo con hechos.